Nos conectamos a nuestras sesiones técnicas y en esta ocasión pues tenemos la participación del doctor Jesús García Mata, que lo primero es darte las gracias, Jesús, por haber aceptado pues participar en estas sesiones tan cortitas de 15 minutos, pero que nos ponen en situación y que luego nos puede servir también de excusa para hacer algo luego más largo, ¿no? El doctor García Mata, voy a hacer una brevísima reseña curricular porque si no ya sabéis que se nos iría todo el tiempo. Es doctor en medicina por la Universidad de Salamanca y además es especialista en oncología. Actualmente es el jefe de servicio de oncología del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense y, entre otras muchísimas cosas, es miembro de distintas sociedades científicas como la SOG, la SEOM, también es miembro del Grupo Investigador de Oncología Digestiva, colaborador del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur. Este grupo de investigación ha dirigido distintas tesis, tiene multitud de publicaciones y además recientemente ha sido galardonado con el premio Cabaleiro Goaz, así que vaya también la enhorabuena. Y para nosotros, para Salud Pública, pues el doctor García Mata tiene un valor incalculable, porque es la persona que está intentando con nosotros desarrollar una línea de acción en salud pública que vaya dirigida a los resultados en salud. Como sabéis, hace ya cerca de 1 año y medio que pusimos ya en marcha con informes de supervivencia, de incidencia y de mortalidad el registro gallego de tumores. Y este registro gallego de tumores, que yo creo que ha sido un antes y un después, ¿no? Desde el punto de vista de la vigilancia de enfermedades no transmisibles por parte de salud pública, el doctor García Mata va a ser la persona que nos va a ayudar a desarrollar los primeros resultados en salud. Probablemente, hemos puesto el foco en la mama y yo creo, y es de lo que queríamos que hoy nos hablase, de los resultados en salud en oncología. Y cuál es su vínculo con el registro gallego de tumores. Entonces, sin más dilación, porque solo disponemos de 15 minutos, darle la bienvenida al doctor García Mata y cuando quieras, Jesús, 1.000.000 de gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias a ti, Carmen. Sabes que agradecemos mucho desde la oncología en general, desde luego yo en particular, y lo sabes, el impulso que estás dando al tema del desarrollo de los resultados en salud. El movimiento se demuestra andando y en la vida hay que pasar a veces de la teoría a la práctica y tú eres un ejemplo de ello. Por lo tanto, muchas gracias por esa parte. Bueno, vamos a hablar brevemente de los resultados en salud en oncología, que es, como decía Carmen, algo muy importante que está además ahora de gran actualidad y que tenemos que conseguir desarrollar porque, como veremos, hay dificultades que tenemos que afrontar y entre todos conseguiremos llegar al buen puerto de conseguir desarrollar un sistema de medir los resultados en salud que no deja de ser, en definitiva, de saber si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o mal, porque todos pensamos que hacemos las cosas muy bien, pero tenemos que medir nuestros resultados para ponernos delante de nuestra realidad. Bueno, en este rato vamos a hacer una introducción breve sobre la medicina basada en la evidencia en su concepto clásico, debilidades de los ensayos clínicos, si la medición de los resultados en salud puede suponer un nuevo paradigma, para qué nos puede valer, qué problemas tenemos que resolver para implantarlos y después una breve reflexión de lo que posiblemente tenga que ser el nuevo modelo que deberíamos de implantar de aquí a pocos años. Como todos los que me estáis oyendo, sin ninguna duda sabéis, en las últimas décadas hemos construido la evidencia clínica gracias a la información que hemos obtenido de los ensayos clínicos, de los estudios experimentales. Elegimos un escenario clínico concreto, seleccionamos una muestra de pacientes con unos criterios de inclusión y de exclusión que son estrictos, aplicamos una intervención y los datos que obtenemos de esa intervención lo transformamos en un resultado en el que pensamos que una causa que está controlada en ese escenario provoca un efecto.
que es responsable de la influencia de esta causa. Esto nos ha venido muy bien porque, ya que el escenario del ensayo clínico es seguro, nos permite obtener licencias de comercialización para dispositivos y fármacos. Nos ha permitido jerarquizar el valor de la información científica, que es importante. Pensamos que nos ha permitido reducir la variabilidad en el desempeño asistencial. Esto realmente en muchas ocasiones no es así. Y además, a las agencias reguladoras y a las sociedades científicas nos permite emitir estándares de actuación en un marco de incertidumbre como es la investigación. Por lo tanto, de manera muy resumida, las fortalezas de la medicina basada en la evidencia obtenida de esta manera, procedente de los ensayos clínicos, podemos decir que se basan en la robusta validez interna que tienen, puesto que evitamos sesgos de selección, evitamos sesgos de medición y evitamos sesgos de confusión. Pero naturalmente, la medicina basada en la evidencia, por supuesto que tiene debilidades. Posiblemente la debilidad más importante es lo que llamamos la falacia ecológica. Como acabamos de decir, seleccionamos a una pequeña muestra de pacientes, en un escenario clínico controlado aplicamos una intervención y el resultado que obtenemos en ese escenario clínico con esos pocos pacientes lo generalizamos al total de los enfermos que van a utilizar esos tratamientos o esos dispositivos. Es decir, extrapolamos los resultados. Bueno, se considera, como veis en esta diapositiva, esto es una diapositiva ya de hace 10 años, ahora posiblemente haya más participación de pacientes en ensayos clínicos, seguro que no llega al 10%, y con ese pequeño porcentaje extrapolamos los datos al resto de más del 90% de la población. Además, puesto que lo que emana del ensayo clínico lo hemos convertido en una ciencia fiable, puesto que es válida y precisa, todos estos resultados los incluimos en nuestras guías de práctica clínica como si fueran realmente recetas de cocina que todos podemos seguir para obtener un resultado óptimo y deseable en forma de un beneficio seguro para nuestros pacientes. Si a esto le añadimos el marketing que va asociado a la implantación y a la llegada de estos productos al mercado, a nuestra clínica diaria, es fácil de entender que hay una euforia en forma de un sesgo optimista que a veces no lo debería de ser tanto. Porque esto a veces hace que de una manera apresurada generalicemos estos resultados, muchas veces, yo diría que ya la inmensa mayoría de las veces, sin hacer estudios confirmatorios. El problema de un estudio es que a veces eso no es una realidad después para nuestros pacientes y cuando no hacemos estudios confirmatorios, igual podemos incurrir en la generalización apresurada de estos resultados. Pero la medicina basada en la evidencia tiene más debilidades. Una muy importante es lo que llamamos el sesgo de publicación. Como sabéis, no todos los estudios registrados son publicados, de hecho se publican la minoría, menos del 15%, y además de los estudios publicados, el 85% se publican cuando los resultados son positivos, es decir, no publicamos todo lo que se investiga y encima tendemos a publicar solo aquello que tiene resultados positivos. Por otro lado, otro sesgo, otra debilidad es lo que llamamos la infoxicación, que es la intoxicación por demasiada información, a veces obtenida en grupos de pacientes que realmente no son relevantes. Y una muy importante es lo que llamamos la comoditización. En definitiva, se trata de plantear los ensayos clínicos como una manera de acceder al mercado para mejorar nuestro rendimiento económico. La investigación biomédica, como sabéis, está en manos de capital privado en su inmensa mayoría y el capital privado, lógicamente, prima el retorno de la inversión en el corto plazo al resultado, no busca cooperar, sino diferenciarse para obtener una ventaja comercial con su producto.
Debilidades más concretas y más reales que vemos en la clínica es cómo de dinámico es el escenario en el que nos desenvolvemos. La mayoría de los estudios que publicamos, sobre todo de última generación, cambian de una manera evidente, de una manera drástica, el escenario clínico y provocan vacíos de evidencia en los que después vamos utilizando sucesivas líneas de fármacos que no sabemos si con esa modificación que acabamos de introducir van a mantener la eficacia demostrada en años previos. Por otro lado, desde un punto de vista puramente práctico, la manera de seguir a los pacientes que tenemos en la clínica diaria no es la misma que en los ensayos clínicos. En la clínica diaria utilizamos a veces dosis y pautas diferentes y a veces podemos encontrar toxicidades reales diferentes a aquellas que se habían visto en los ensayos clínicos, porque además utilizamos pacientes diferentes. Normalmente no son pacientes con el mismo estado general, son pacientes de diferentes edades. Es decir, hay una serie de debilidades que han hecho que la medicina basada en la evidencia que obtenemos solamente de los ensayos clínicos, se puede decir que en los últimos años parece que está entrando en crisis. Por lo tanto, necesitamos buscar nuevos paradigmas y uno de los paradigmas que igual tenemos que implementar para cambiar el concepto de medicina basada en la evidencia es el de analizar nuestros resultados, los resultados del mundo real o la evidencia basada en los resultados del mundo real. Ya decía Vincent de Vita, que es uno de los padres de la oncología moderna, que no estamos limitados estrictamente por la ciencia, sino muchas veces por nuestra capacidad para hacer un uso adecuado de la información y de los tratamientos de los que ya disponemos. ¿Cómo podemos definir el mundo real, los datos obtenidos del mundo real? Bueno, pues son datos relevantes para la toma de decisiones clínicas que se generan como consecuencia de la asistencia sanitaria fuera del ámbito del ensayo clínico. Como decíamos antes, uno de los problemas que tenemos con la medicina basada en la evidencia, solamente basada en los ensayos clínicos, es la extrapolación de esos resultados que obtenemos con un porcentaje inferior al 10% de los pacientes hacia toda la población general. Esta población general genera una cantidad ingente de resultados que son desconocidos y esto es lo que podemos llamar el pueblo transparente. Por lo tanto, tenemos que plantearnos que es necesario integrar la información que emana de los ensayos clínicos con los datos que debemos de obtener y analizar del pueblo transparente, que son los resultados del mundo real. Los ensayos clínicos nos van a dar calidad y la evidencia científica basada en una robusta inferencia metodológica y por lo tanto mucha validez interna. Los datos del mundo real nos van a dar importancia clínica, relevancia clínica, nos van a decir cómo de aplicables son los datos obtenidos de los ensayos clínicos, por lo tanto, validez externa. En definitiva, se trataría de sumar a la validez interna del ensayo clínico la validez externa de los datos del mundo real para transitar desde lo estadísticamente significativo, lo metodológicamente robusto, hacia lo clínicamente relevante. Esto yo creo que es una diapositiva resumen de lo que pretendemos cuando queremos analizar los datos del mundo real. ¿Y para qué queremos analizar estos datos? En primer lugar, para recuperar el concepto de resultado clínico, la efectividad. Como sabéis, del ensayo clínico, el resultado que obtenemos en forma de beneficio es la eficacia, es un modelo determinista. Suponemos que toda causa en un entorno controlado produce un efecto, una consecuencia de la que solamente es responsable esa causa. Este modelo sabemos, tenemos la certeza de que no se reproduce en el mundo real. En el mundo real, un efecto puede estar producido de una manera
más importante por una causa, pero sobre ese efecto actúan muchos factores que también son determinantes. Es lo que conocemos como la teoría estocástica. Hay muchas inferencias que hacen que el efecto no esté provocado solamente por una causa. En el mundo real hablamos de efectividad. Por otro lado, es importante sacar resultados del mundo real para redefinir la idea de innovación, para cambiar hacia un modelo basado en el valor y, en definitiva, para saber si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Y no lo podemos saber si no comparamos nuestros datos con los inicialmente emanados del ensayo clínico y, por supuesto, para compararlos con otros servicios, otras áreas sanitarias, otras autonomías, para saber si nuestros resultados son similares en los mismos escenarios, es decir, para buscar áreas de mejora. Hablábamos de que teníamos que redefinir el concepto de innovación. La innovación no es solamente aumentar los conocimientos. Innovación, tal y como consideramos que debe ser el nuevo concepto, es invertir este conocimiento en generar valor en el mundo real, es decir, en generar valor que perciba el destinatario, que perciba nuestra población de referencia, que es para la que nos esforzamos todos los días. Y este valor debe de ser la relación entre los resultados, que como acabamos de decir deben de ser importantes para los pacientes, y la inversión que tenemos que poner encima de la mesa para alcanzarlos. Este es el verdadero valor que va a hacer que la investigación derive en innovación. Naturalmente, el planteamiento de sacar los resultados del mundo real es un planteamiento, como decíamos al principio, que está ahora de plena actualidad, pero es un planteamiento que tiene todavía demasiados problemas que tenemos que resolver. En primer lugar, problemas de tipo técnico. ¿Cómo conseguimos obtener los datos que tenemos en nuestras historias clínicas? ¿Cómo transformamos esos datos en resultados? ¿Cómo interpretamos los resultados? En segundo lugar, problemas de tipo ético-legal. Hablamos de quién son los datos de los pacientes, son de las agencias sanitarias. Podemos compartir esos datos sin romper el principio de confidencialidad y de autonomía del paciente. Es decir, estos son temas que tendremos que resolver. Y también tenemos muchos problemas metodológicos. Frente al ensayo clínico en el que los datos son datos que están controlados y por lo tanto teóricamente de la máxima calidad, los datos del mundo real son datos espontáneos que vamos generando con el uso y con la práctica clínica diaria. Son datos que, por lo tanto, a veces son difíciles de comparar, que a veces pueden tener el sesgo de selección de los tratamientos, puesto que no están aleatorizados, es decir, problemas de tipo metodológico que tendremos que resolver. Y ya para ir acabando, posiblemente la nueva medicina basada en la evidencia la tendremos que construir de estas tres fuentes. Por un lado, tendremos que añadir a la forma clásica de obtener evidencia científica con los ensayos clínicos la evidencia que obtenemos al analizar los datos del mundo real. A esto le tendremos que añadir la experiencia, lo que llamamos hoy en día el expertise que aportamos los profesionales, los clínicos, y por supuesto tendremos que incorporar para construir esta nueva medicina basada en la evidencia aquellos datos que nos aportan los pacientes, que son muy importantes porque no nos olvidemos que nosotros trabajamos para mejorar la vida de nuestros pacientes. Como conclusiones, a pesar de la fortaleza metodológica que caracteriza los estudios clínicos aleatorizados, la validez interna, los ensayos clínicos pueden presentar muchos problemas a la hora de trasladar sus resultados a la clínica rutinaria, por lo tanto, validez externa, aplicabilidad. Para ayudar a resolver este problema debemos de usar los datos obtenidos de la práctica clínica diaria, esa ingente cantidad de datos que llamamos datos del mundo real.
la explotación de los datos de la vida real puede asociar problemas de tipo técnico, metodológico y ético. Es necesario avanzar para integrar los datos obtenidos de la vida real, tanto de efectividad como de calidad de vida, como los que nos aportan nuestros pacientes en el proceso de toma de decisiones y posicionamiento de las innovaciones terapéuticas. Y para conseguir este cambio de paradigma es imprescindible la aplicación y el trabajo conjunto de autoridades sanitarias, clínicos y pacientes con un enfoque multidisciplinar. Y por último, una reflexión de Michael Porter. Sabéis que es un economista norteamericano de enorme prestigio, cuyo principal campo de trabajo de investigación era la economía de las empresas. Y fijaros lo que hace años ya decía Michael Porter: cuando una organización decide medir y transparentar sus resultados, el proceso de mejora se pone en marcha. Sucede siempre. Es una ley de la naturaleza, la fuerza de la gravedad. Muchas gracias por haberme invitado a participar en este foro, y sabéis que Carmen queda a vuestra disposición para lo que consideréis oportuno. Muchas gracias. Un millón de gracias, Jesús. Bueno, como no sé si te habíamos dicho que en esta sesión hay una parte muy, bueno, no sé si será buena o no, pero es así, no hay preguntas, y entonces esto relaja mucho al ponente. Entonces, bueno, contaros en 30 segundos esto cómo encaja con salud pública. Bueno, pues como os decía, ya tenemos operativo el Registro Gallego de Tumores. En este momento estamos incorporando la farmacia, especialmente la farmacia hospitalaria, al registro gallego para poder inferir después resultados en salud, ¿no? Estos resultados en salud serán: ¿influye el tratamiento farmacológico en la supervivencia de las mujeres diagnosticadas de cáncer de mama? Esta probablemente sea la primera premisa, la primera hipótesis, ¿no?, que queremos resolver, y en eso estamos trabajando con el doctor García Mata. Ya también adelantaros que en el VEGA, en el Boletín Epidemiológico de Galicia de este mes, va a haber un estudio de supervivencia de las mujeres que se han sometido, que han participado en el cribado de cáncer de mama frente a las que no, que yo os lo recomiendo porque han hecho un ejercicio nuestros epidemiólogos y evidentemente también nuestras matemáticas es extraordinario, y que yo creo que también es un resultado en salud, pero en este caso de la aplicación de un cribado. Y sin más, solamente recordaros que la próxima semana, el martes día 11, vendrá el doctor Alberto Ruano Raviña, que como todos sabéis es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la USC, para hablarnos de la Cátedra de Salud Ambiental y qué proyectos vamos a realizar, porque bueno, ya tenemos una cátedra de estilos de vida saludables, y ahora vamos también a colaborar en esta cátedra de salud ambiental. Y sin más dilación, volver a agradecer al doctor García Mata el haber participado en nuestras sesiones técnicas de los martes, y a todos vosotros muchas gracias y muy buena mañana. Gracias.